Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del seminario interinstitucional permanente dedicado o nombrado en honor del doctor Krishnamurti, que fue el fundador, promotor y fundador de este doctorado en agricultura multifuncional para el desarrollo sostenible. En esta segunda sesión tenemos a la doctora Laura de Lalande, que es directora de Innovación y Desarrollo Sostenible de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Ella es titulada en Ingeniería Agronómica o Agrónoma por el Instituto Nacional de Agronomía de París y tiene el doctorado en Ciencias en Políticas con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, como su nombre lo indica, de nacionalidad francesa y radica en México desde el año 2004. Durante 5 años desempeñó, implementó y evaluó proyectos de desarrollo local en comunidades indígenas del centro y sur del país, desde las organizaciones de la sociedad civil. A partir del 2010 se integró a organismos de cooperación internacional, tales como la FAO, para gestionar programas de colaboración con el gobierno en temas de desarrollo agrícola, evaluación de políticas, atención a la pobreza en zonas rurales, medio ambiente y cambio climático, entre otros. Con su investigación del proyecto de doctorado de su tesis, que se llamó Lógicas de capturas de renta pública en la Secretaría de Agricultura, adquirió un conocimiento especializado sobre los riesgos de corrupción en los programas de desarrollo. Cabe mencionar que esta tesis fue dirigida y está aprobada por el doctor Gustavo Gordillo como presidente de su jurado. Y bueno, cabe mencionar que no cualquiera tiene al doctor Gordillo como asesor y director de tesis y poder cumplir y obtener una mención honorífica con ese tipo de directores, ¿no? Lo que nos muestra que Laura tiene un buen conocimiento del tema y por eso se le ha invitado a que nos comparta su experiencia en este estudio que hicieron en Ethos, ¿verdad? Que es el centro de estudios, pues una agencia, una C, Laboratorio de Políticas Públicas. En este caso, nos va a hablar de los riesgos de corrupción en los programas sociales, el caso del programa Sembrando Vida, que como todos sabemos, este programa, pues es de los programas emblemáticos de esta cuarta transformación que le llama el presidente actual, a sus cambios que está haciendo en la administración del gobierno desde la presidencia. Entonces, en esta cuarta transformación, pues este programa Sembrando Vida es muy emblemático, ya que el presidente, una vez que ganó el 2 de julio del 2018, empezó a promover y echar a andar este programa, aun y cuando no tenía recursos. Y bueno, este programa ha sido muy criticado, pero también tiene ciertos aspectos a favor, ¿verdad? De lo cual nos ha dado un poco Laura. Y ahora nos va ella a hablar de los riesgos de corrupción. Y al final de este ciclo, este segundo ciclo de conferencias, a finales de abril, tendremos también la participación del ingeniero Mike, que es el secretario de Bienestar y titular de este programa Sembrando Vida. Hubiéramos querido que fuera continuado, primero uno y luego otro, ¿verdad? Que hablaran del programa Sembrando Vida, sin embargo, por la agenda de ambos,
pues tuvo que ser de esta manera. Pero entonces tenemos primero la presentación de la doctora Laura de Lalande, que nos hablará de estos riesgos que ellos han detectado, y posteriormente, como digo, a fines de abril tendremos la presencia del ingeniero May, que es el secretario de la Secretaría del Bienestar. Bueno, sin más preámbulos, entonces dejo la palabra a la doctora Laura para que nos hable de este programa. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Vaca. Pues muchas gracias por la invitación. Y efectivamente voy a hablar de un tema que para quienes trabajamos en temas de desarrollo rural, desarrollo agropecuario, es muy presente cuando trabajamos con el gobierno, pero que no está tan estudiado o no de manera muy sistemática, que son los programas de corrupción. Para poder realizar la evaluación que les voy a presentar del programa Sembrando Vida, previamente tuvimos que desarrollar una herramienta, y es una herramienta que busca justamente identificar riesgos de corrupción en los programas sociales. No me voy a detener en explicar cómo funciona la herramienta. Es una serie de variables. Uno revisa, digamos, algunas características del programa y sale como una especie de, no una calificación, sino unas especies de focos rojos de dónde podría haber riesgos de corrupción en el programa. En este caso la aplicamos al programa Sembrando Vida porque como ETOS formamos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, y en esta alianza con varias organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo un ejercicio de identificar riesgos de corrupción para 5 programas emblemáticos del gobierno. Y uno de ellos era, es Sembrando Vida. De hecho, fue como el programa piloto para la aplicación de esta herramienta. Fue la primera vez que la ejecutamos y nos dimos cuenta que arroja bastante buenos resultados. La que sigue, por favor. Este documento lo pueden encontrar, en lugar de dejarlo ahí en una PPT, lo voy a poner en el chat, por si están interesados en la versión en PDF de este documento, y pasamos a la diapositiva siguiente. Un poco el punto de partida de este estudio era preguntarnos si el programa Sembrando Vida permitía evitar o no los viejos problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando se planteó este programa, al igual que muchos otros programas sociales que planteó este gobierno, digamos, una de las justificaciones en cuanto a su diseño era de que fuera a romper con los problemas de corrupción que había antes y que eran muy inerciales, digamos. Entonces, pues cabe preguntarnos si efectivamente se cumplió o no con este propósito, o si al contrario, tal vez reproduzca los viejos problemas de corrupción, o incluso puede ser que cree nuevos problemas o nuevos prácticas de corrupción. La que sigue, por favor. Ahora, sí es importante dejar muy claro que lo que analizamos aquí no son prácticas de corrupción, sino posibles riesgos y áreas de vulnerabilidad que tiene el programa. La intención de este ejercicio es mejorar la gestión pública de los programas para evitar, prevenir estos riesgos, pero no es un ejercicio de hacer denuncias, ¿no? O sea, de manera muy sencilla, lo que queremos es prevenir la corrupción y no denunciarla. Y tampoco se trata de una evaluación de programas, sino de un análisis de riesgos, como para que quede muy claro dónde nos ubicamos, digamos, en el universo de análisis de este programa. El periodo que estudiamos fue 2019, primer semestre del 2020, entonces hay algunas cosas que ya cambiaron. Y este análisis que voy a presentar no incorpora, digamos, los cambios que ya hizo el programa en sus reglas de operación y algunos otros aspectos. La que sigue, por favor. Muy rápidamente, para el 2020, este programa tenía un presupuesto de 28.500 millones de pesos. Es un presupuesto bastante importante. Contaba con alrededor de 430,000 beneficiarios para la integración del padrón ya definitivo. Fueron 2 años más o menos de integración de
beneficiarios y a la fecha supuestamente ya no pueden darse de alta nuevos beneficiarios, salvo algunas excepciones. La meta, como lo saben, es la implementación de sistemas agroforestales en poco más de 1 millón de hectáreas, con la asignación de 5,000 pesos mensuales a cada uno de los sembradores, más el acceso a insumos, materiales y equipamiento para sus parcelas, más las biofábricas y los viveros comunitarios que se están implementando. Y también tiene un componente de acompañamiento técnico con un fuerte enfoque en la metodología de intercambio de campesino a campesino, con la conformación de las comunidades de aprendizaje campesino, que seguramente también las conoce. Adelante. Voy a presentar las áreas donde identificamos algunos riesgos de corrupción y voy a explicar por qué. Y son 4 las que identificamos: diseño del programa, su método de focalización y empadronamiento, en sus procesos operativos y en temas de información y transparencia. Adelante. Empecemos por el diseño. La que sigue, por favor. Lo que identificamos es que el problema central que busca atender el programa es ambiguo. No queda claro, principalmente si revisan notas periodísticas, etcétera, no queda claro si se trata de un programa de reforestación, de lucha contra la pobreza rural, de creación de empleos, de reactivación económica o de desarrollo rural. Y eso, digamos, puede generar cierta confusión, que bueno, eso es propia también de otros programas. Pero al mismo tiempo no se observan, digamos, un ejercicio de realizar proyecciones financieras para indicar cuáles son los resultados económicos que se esperan al establecer los sistemas agroforestales. Entonces, no hay una justificación económica financiera de la asignación de la cantidad de 5,000 pesos por mes. No se sabe si es un costo de oportunidad para evitar que la migración del productor o si es una inversión requerida para la plantación, etc. Y tampoco hay precisiones sobre cuándo se podría considerar que un sembrador pudiera ser, digamos, graduado del programa, es decir, cuál es el horizonte de salida del programa, ¿no? Eso nos indica que eso es una de las grandes críticas que se le han hecho, que el programa no tiene un modelo de intervención que sea claro y tampoco que tenga una visión de largo plazo, y su diseño técnico tiende a ser bastante deficiente, sobre todo porque no se tiene mucha información sobre lo que se está haciendo en campo y la justificación de lo que se está haciendo en campo. Ahora, ¿por qué lo asociamos eso como un posible riesgo de corrupción? Porque vimos que con la experiencia de programas anteriores, cuando no está muy claro el fin del programa, se tiende a reemplazar el medio por el fin. Es decir, la razón de ser del programa ya no es tanto el objetivo final, que en este caso podrá ser superar la pobreza o no sé, tener una parcela comercialmente activa, sino que la razón de ser del programa tiende a ser el medio. En este caso, podría ser la transferencia, es decir, la dinámica de reproducción burocrática del programa sería más basada sobre el hecho de dispersar y entregar transferencias directas de 5,000 pesos a más de 200,000 productores, más que estar buscando objetivos de desarrollo. La que sigue, por favor. Ahora pasamos al tema de focalización y conformación del padrón del programa. La que sigue. Uno de los aspectos claves de este programa es que no tiene una focalización geográfica metodológicamente bien definida. Lo que sí tiene es una focalización individual, que es bastante congruente con la estructura del programa. Pero a nivel geográfico, lo único que se especifica es que tiene que ser rural con rezago social en 20 estados. Sabemos que eso nos puede llevar a un territorio bastante amplio y sobre todo no hay una metodología que describa cómo se pueden seleccionar las regiones o los territorios para intervenir.
Y pues, ustedes que están en este seminario saben muy bien que este tipo de intervención sí o sí tiene una visión territorial, o sea, se trata de un grupo de comunidades que están participando en este programa, por lo cual el hecho de que no se plasme en ningún documento cómo se están seleccionando los territorios, pues digamos, nos muestra que puede existir cierta discrecionalidad a la hora de seleccionar, ¿no? De seleccionarlos, y que eso puede responder eventualmente a intereses políticos en su selección o otro tipo de intereses. Eso sería para la parte de focalización. La que sigue, por favor. En cuanto a la selección de los beneficiarios, no está muy correctamente normado. ¿Por qué? Porque se identifican prácticas diferentes entre un territorio y otro territorio. En realidad, el proceso de selección de los beneficiarios está muy en manos de los técnicos que operan el programa en campo. Y entonces, estos técnicos a veces van a aplicar un criterio o a veces van a aplicar otro. Eso hemos visto que pues, nos da una falta de claridad en los procedimientos y que los técnicos terminan teniendo mucho poder de decisión sobre quién podrá o no recibir los beneficios, y eso podría generar eventualmente conflictos con intereses particulares, principalmente de este personal que está en campo. La que sigue, por favor. La siguiente. Donde hemos encontrado más problemas es en la operación del programa. Lo acabo de mencionar. Los técnicos tienen mucho poder en cuanto a la operación en campo, no solamente en cuanto a la selección de los beneficiarios, sino en muchos de los procedimientos y actividades de gestión del propio programa. Entonces, para evitar que el rol de los técnicos se pervierta o que sean utilizados para fines políticos, que bien sabemos que es algo que se da mucho en los programas de desarrollo rural, tendremos que tener procesos de supervisión muy sólidos y cruzados. Y lo que tenemos en el caso de Sembrando Vida son procesos de supervisión muy bidireccionales, porque es un programa muy jerárquico, ¿no? Que funciona desde el nivel central hasta el nivel territorial. Entonces, digamos, no hay forma de tener un tercero que pueda observar qué es lo que está pasando en campo. Y tampoco hemos encontrado indicadores de desempeño o de metas que permita evaluar, monitorear el trabajo en campo de los técnicos. Entonces, eso puede tener como riesgo que los técnicos se utilicen para fines políticos o que el propios técnicos utilicen el programa para sus fines personales. La que sigue, por favor. Para la operación, específicamente 2019-2020, de manera general sí observamos mucha flexibilidad en la aplicación de la norma, en lo que viene a las reglas de operación principalmente. Y eso ya lo mencioné en el caso de la selección de beneficiarios, se debe muchísimo al carácter territorial del programa y la libertad de acción que tienen los técnicos. Eso hace que las prácticas operativas del personal de campo van a ser distintas de un lugar a otro, y pues eso genera obviamente que algunos no vayan a respetar la norma. Ahora, eso de no respetar la norma, pues no forzosamente tiene una consecuencia negativa en el corto plazo. O sea, puede ser por razones muy pragmáticas, ¿no? Incluso positivas para los beneficiarios. El problema es que si pensamos en el largo plazo y pensamos en otros ejemplos de programas rurales o agropecuarios, este tipo de situación puede inducir un comportamiento de no respeto hacia la regla que puede transformarse en una costumbre, ¿no? Es decir, que la regla general del programa va a ser, para alguien que opera en el programa, no apegarse a la regla, o que no pasa nada si no me apego a la regla. Y eso podemos entender que facilita que se lleven a cabo algunas prácticas corruptas si es que la persona, el operador, va a tener esta intencionalidad. La que sigue, por favor. Otro problema que presentó este programa es que la mayor parte de la proveeduría que se contrató, principalmente para los insumos y materiales, ha sido a través de adjudicaciones directas y se ha concentrado en muy pocas empresas.
tenemos para el 2020 más del 50% de los recursos para insumos y materiales fueron adjudicados a una sola empresa, ¿no? Con un monto de más de 600 millones de pesos. Eso sabemos muy bien que pues, puede generar conflictos de interés, eventualmente problemas de desvío de recursos. Se ha justificado, ¿no? El por qué estas adjudicaciones directas con las nuevas modalidades de compras públicas que implementó este nuevo gobierno y también un poco los apuros, ¿no? En el que se encontraron para operar el programa. Es un programa sumamente ambicioso que se empezó a ejecutar en muy poco tiempo, lo cual generó problemas de planeación que acarreó, digamos, que llevó a este tipo de situaciones. Pero digamos que no deja de ser un posible foco rojo que hay que, digamos, tener bien vigilado. La que sigue, por favor. En la sección de información y transparencia, la que sigue, de manera general hay un problema de incongruencia de la información. ¿Por qué? Porque la información o bien no es pública, o bien la que es pública es parcial, o bien la que es pública no es tan clara, ¿no? A veces los propios informes se contradicen en cuanto a las cifras y en particular para lo que tiene que ver con proveeduría, padrón, y apoyos, la entrega de los apoyos en especie, sí falta tener mucho más información para entender qué es lo que está pasando en el programa. Entonces, eso que nos da es una impresión general de falta de transparencia en cuanto a los resultados del programa. La que sigue. Nada más para especificar un punto, intentamos revisar un poco la distribución geográfica de los beneficiarios y vimos algunas incongruencias, por ejemplo, que en Nuevo León solo tenemos un beneficiario, ¿no? Del programa, lo cual pues, no era muy factible. Tratamos de rastrear la distribución geográfica de los insumos y materiales a nivel de los municipios. Es una información que no fue posible, para la cual no nos dieron acceso. Eso es, digamos, de algunas de las dificultades con las cuales nos enfrentamos. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a información y transparencia, sabemos que las matrices de indicadores de resultados son un elemento clave para saber cómo operan este tipo de programa. Y tenemos que los indicadores de la MIR no reflejan ciertos avances claves del programa, ¿no? Y en particular, en cuanto a los avances de reforestación, no está claro cómo van. En algún momento sí se manejaba una meta en términos de siembra de árboles que se quitó de la MIR, y de hecho para el 2019 o el 2020, no me acuerdo, uno de estos 2 años, solo se había logrado el 14% de esta meta, de los cuales este 14%, solo la mitad de los árboles sobrevivieron, lo cual se debió muchísimo a problemas en acceso a las plántulas, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que los indicadores no reflejen estos avances tan estratégicos hace que pueda haber reportes muy a modo que acentúan los problemas de transparencia que ya mencioné anteriormente. La que sigue, por favor. En cuanto a los procesos de vigilancia ciudadana, en aquel momento cuando se hizo este informe estaban en procesos de construcción. A la fecha, la verdad es que vemos un gran retroceso porque la Secretaría de la Función Pública digamos que no está tan claro para dónde va este asunto, ¿no? Lo que se buscaba era reemplazar el mecanismo de Contraloría Social por un mecanismo mucho más fuerte, y en este momento estamos un poco en la opacidad en cuanto a este tipo de mecanismos. La que sigue, por favor. Ahora, en este documento que van a ver, hicimos unas 15 recomendaciones para atender de manera muy puntual cada uno de los riesgos de corrupción que hemos identificado. Aquí nada más voy a mencionar 3 de ellas. La que sigue. Primero, que los contratos de proveeduría sean bajo formatos de licitaciones abiertas y transparentes, o en caso de que se hagan adjudicaciones directas, que se busquen algunos mecanismos de transparencia tipo ferias de proveedores, etcétera. La que sigue, por favor.
creemos que lo que hace falta muchísimo en este programa es un sistema de información robusto para transparentar estos avances y que el propio programa se pueda blindar en cuanto a las críticas que le están llegando. Es decir, vemos en las notas periodísticas que hay muchas críticas al programa Sembrando Vida, y digamos que la propia falta de información sobre lo que está pasando, pues digamos que no le sirve. O sea, eso hace que pues la Secretaria de Bienestar difícilmente se pueda defender ante estas críticas, ¿no? Entonces, para la propia legitimidad del programa sería importante este sistema de información, pero también tomando en consideración que si queremos ver este programa como un nuevo modelo de desarrollo rural, por ejemplo, pues el país necesita documentar de qué se trata este nuevo tipo de políticas, ¿no? Mucho nos han argumentado que pues, eso era demasiado costoso, dada la magnitud del programa. El contraargumento que tenemos que, bueno, justamente si tenemos un programa de esta magnitud, mínimamente se tiene que documentar para no llegar a los 6 años de operación y no tener ninguna información y saber si el modo de intervención tuvo algunos aspectos positivos o negativos. Sobre todo tomando en consideración que es la transferencia directa, o sea, el monto más alto de transferencia directa que se da entre todos los programas sociales que da este gobierno. Y finalmente, la última recomendación, la que sigue, por favor, es poner en marcha un manual de procesos del programa para estandarizar sus principales procesos. Eso es una buena práctica que obviamente se tendrá que llevar para cualquier tipo de programa. La que sigue... Con eso creo que ya termino mi presentación. Y yo creo que sí, la voy a terminar ahorita para dar oportunidad de que haya un intercambio de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura de Lalande. Pues hemos escuchado brevemente este estudio que nos presenta Ethos y que pone a la disposición, ¿verdad? Ya al principio o en el chat se puso la liga para los que estén interesados en consultar el documento amplio, ¿verdad? Con esas 15 recomendaciones que hace al final, como estas que nos acaban de presentar, que son 3. Entonces, no sé si tengan preguntas a la doctora Laura, ¿verdad? Para este trabajo que ha hecho Ethos. Y a ver, está el doctor Alejandro Monterroso. Adelante, Alejandro. Bien, buenas tardes. Yo quiero empezar con agradecer la buena presentación de Laura. Te agradezco mucho lo que nos has platicado. A mí se me hace muy interesante la evaluación, sobre todo desde el inicio, la parte del diseño del programa, porque finalmente para los críticos, por ejemplo, de la Cuarta Transformación, pues hay evidencia en lo que nos has mostrado. Algunos lo critican sin tener alguna evidencia clara, pero tú lo has puesto en ese contexto claro. Yo tendría 2 preguntas en cuestión de del diseño en esa primera parte. La primera, en las últimas recomendaciones que tú diste, no vi alguna recomendación sobre la primera parte del diseño. Entonces yo quisiera saber qué recomendaciones tuvieron para mejorar el diseño, si es de que se puede hacer ya sobre la marcha, ¿no? Y la segunda, ante la complejidad que tiene este país en los usos del suelo, pero particularmente en la tenencia del suelo, yo no sé si esta tenencia forma parte del programa, hace la diferencia, o si ustedes dentro de su metodología la tomaron en cuenta. Me refiero sobre todo a las tierras privadas, las comunales, las ejidales, si hay alguna diferencia en el programa y en su evaluación en cada una de estas tierras. Esas son mis 2 preguntas, Laura, por favor. Bueno, mientras se anima más, Laura, si quieres contestar lo de Monterroso, adelante. Sí.
En el tema del diseño, sí viene el documento que les pasé. En el diseño, en realidad, es que el programa sea mucho más claro en cuanto al tema de la gradualidad y del horizonte de salida. Es decir, el programa Sembrando Vida, de manera implícita, es un programa que busca que las personas que vayan a sembrar estos sistemas agroforestales puedan vivir de eso, básicamente, ¿no? Que tengan un ingreso relativamente significativo a partir de estos sistemas agroforestales. No obstante, cuando uno revisa los documentos normativos, eso no viene claro, no viene claro cuántos años tiene que recibir este acompañamiento técnico, en qué momento tiene que empezar, por ejemplo, la parte de comercialización. El tema de comercialización está presente, pero no está, ¿no? Los técnicos están mucho más orientados en la parte productiva. Entonces, sí hubiera valido la pena que desde un inicio dejara muy claro el tema de la gradualidad, el tema de los cuántos años o cuántas etapas, ¿no? Tienen que cruzar los productores para llegar a qué tipo de resultado final, ¿no? Esos son preguntas que yo creo que los operadores de Sembrando Vida más o menos lo tienen claro, pero al no plasmarlo en el diseño se les puede ir de la mano, ¿no? Y es un poco, o sea, si pensamos siempre en términos de riesgos de corrupción, a mí mi pregunta es siempre, bueno, ¿en qué momento, qué tipo de fallas puede haber que haga que este programa se vaya a pervertir y se vaya a convertir en un programa nada más de transferencia con un mínimo de cosas que se simulan al lado? Eso es para contestar la primera pregunta. En cuanto a la tenencia, nosotros no lo tomamos en cuenta en el estudio, porque es un estudio bastante de gabinete y bastante general, la verdad, no es tanto de campo. Yo tengo entendido, de lo que he visto, es que sí se privilegian bastante lo que son las comunidades, los ejidos y las comunidades en la selección de los territorios. Habrá que verificar en campo. Pero incluso cuando hablan de las comunidades de aprendizaje campesino, muchas veces estas corresponden a lo que pueden ser las asambleas ejidales o asambleas comunitarias. Me da la sensación de que sí se basan mucho cuando funcionan estas instancias, ¿no?, sobre los mecanismos de organización agraria que existen en las comunidades. Listo. Muy bien, Laura. Pues tenemos dos intervenciones a través del chat. Está Patricia Ruiz, que nos dice que muy interesante presentación. Considera que los datos que obtuvo la Auditoría Superior de la Federación sobre corrupción en el programa pueden ser correctos considerando los riesgos que obtuviste. Pregunta Patricia, si los datos de la auditoría que hablan de malos manejos o algo así, o poca claridad de varios millones de pesos, ¿verdad? Pregunta a Patricia si son correctos. Américo Montes pregunta, ¿cuál ha sido el nivel de interacción de este análisis de riesgos con la Secretaría del Bienestar? Pareciera que algunas lecciones aprendidas de otros programas de desarrollo rural no han tomado en cuenta para el diseño. Entonces, la pregunta es si ha habido interacción de estos resultados de los análisis de riesgos con la Secretaría del Bienestar. Son esas dos preguntas que tenemos por el momento de los participantes. Adelante, Laura. Gracias. Fíjense que me agarraron, digamos, es que tengo este PDF de la auditoría que le hicieron y todavía no le he podido leer. Entonces me gustaría mucho que Patricia comentara justamente qué es lo que encontró la auditoría para poder contestarle. Ajá. Bueno, mientras Patricia nos dice qué tanto, cuáles son los resultados de la auditoría, no sé si puedas contestar la pregunta del otro compañero de la interacción. O sea, los intercambios que tuvimos con la Secretaria del Bienestar fueron principalmente al finalizar la evaluación. Y sí, hablamos con los funcionarios. Bueno, cuando hicimos el análisis, la verdad es que los funcionarios no nos dieron entrada, no nos permitieron tener entrevistas.
cuando hicimos solicitudes la Plataforma Nacional de Transparencia, no me acuerdo cuántas, más de 20. La verdad es que la mayoría de ellas fueron contestadas muy parcialmente. Pero lo que sí logramos, gracias al hecho de que eso fue en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, es sentarnos con los funcionarios de bienestar para presentar estos resultados que yo les acabo de mostrar. Y sí hubo un intercambio bastante interesante, aunque la verdad, pues los operadores y los funcionarios, como buenos funcionarios, estuvieron muy defendiendo, digamos, lo que estaba pasando en el programa. Detrás de pues las buenas intenciones, o sea, uno revisando el programa sí lee que hay buenas intenciones, hay una visión de tratar de cambiar las cosas, la forma en la que se distribuyen los apoyos. No obstante, se utiliza muchísimo este argumento para justificar la poca planeación de este programa, ¿no? Y nuestro argumento es que la poca planeación que ha tenido este programa justamente lo pone muchísimo en riesgo en términos de pues desvío clientelar o que se utilice como una plataforma electoral, en fin, o sea, cualquier tipo de situaciones que sabemos perfectamente que pasan, que pueden pasar en los programas, y pues es un programa bastante poco blindado, ¿no?, ante este tipo de coyunturas, pero sí, el intercambio ha sido pues bastante de este tipo, ¿no? De dar muchísimas justificaciones, y si uno revisa el conocimiento que tienen los funcionarios de programas centrales, yo creo que es bastante poco, o sea, los funcionarios a nivel central, porque los que están en campo, pues sí es gente que ha trabajado en campo y que conoce, que ha trabajado en otros programas. Pero a nivel central, no vemos. Yo creo que es un programa que no toma mucho en consideración la trayectoria de desarrollo rural que ha tenido México, ¿no? Por ejemplo, es un programa bastante centralizado, cuando pues, muchas lecciones aprendidas se dan de que en un país tan heterogéneo como México, pues hay que adaptar las intervenciones a nivel de todos los territorios. O sea, detrás del argumento de decir no queremos ningún intermediario, lo que hacen es centralizar toda la operación, pero pues eso también genera muchas dificultades, dado que en campo tú necesitas muchísima flexibilidad para trabajar, ¿no? Eso es para la pregunta de Américo. Sí, Patricia nos dice, a ver, déjame. No reintegrar. Patricia nos dice que esta Auditoría Superior de la Federación reportó recursos no reintegrados ni entregados, faltantes en cuentas y pagos a personas que no estaban registradas, entre otras irregularidades del programa. O sea, que son de los riesgos de corrupción que tú señalabas. Sí. ¿No? Habrá que ver, sí, de lo que me acuerdo es que el monto tampoco era tan, según yo, no era tan escandaloso si uno considera el monto total del programa, ¿no? Claro. Es un programa que tiene un presupuesto enorme. Entonces, sí, creo que el monto no era tan escandaloso, pero efectivamente, este tipo de problemáticas habrá que hacer una investigación de campo para saber si se debe a problemas de mal manejo administrativo o realmente problemas de corrupción. A estas alturas yo creo que el programa es demasiado joven como para poder establecer conclusiones, sobre todo tomando en consideración que sí busca tener este esquema de la transferencia directa entre gobierno y beneficiario, que efectivamente se ha comprobado con Próspera y con el Procampo, que evita problemas de corrupción vinculado con la gestión y el intermediarismo, ¿no? Los principales problemas que hemos identificado tienen más que ver con un posible desvío electoral, o no electoral, digamos, político, de la estructura del programa. Ok. Vanessa Morán pregunta, dice, respecto a los binomios técnicos o facilitadores, pregunta que si realizaron algún análisis para determinar si el número de binomios con los que se cuenta para dar asesoría son suficientes para la superficie
o productores beneficiados, ¿verdad?, por el programa Sembrando Vida, y cuáles podrían ser los puntos débiles de mejora en este ámbito. O sea, en relación a los técnicos, el binomio técnico-productor, técnico-social. No me acuerdo si era la relación de un binomio para 200 sembradores, pero era un número alto, que cuando se trata de localidades rurales en zonas aisladas, son números que tienden a colapsar al personal operativo en campo y pueden generar pues, otro tipo de problemas. Aparte, sí se sabe que los técnicos en campo tienen poca provisión en términos de viáticos, en términos de facilidades, por ejemplo, para tener acceso a equipo de computación, etcétera. Entonces, es un programa que me parece tiende a tener una carga de trabajo demasiado importante para su personal de campo, lo cual sí presenta riesgo en cuanto a la motivación, a la alineación de este personal de campo con los objetivos que manejan a nivel central, y que hubiera valido la pena en este sentido pues revisar otras experiencias de extensionismo en México. Yo no sé por qué se agarró esta cifra, ¿no? Tenemos todo tipo de experiencias de extensionismo, pero sabemos que esta cifra sí es bastante alta, la verdad. Sí, bueno, Juan Carlos Sánchez nos dice que es una presentación muy interesante, pero le parece que, sin embargo, es evidente que falta mucha información, lo cual lleva a un análisis parcial, comenta Juan Carlos. No sé si puedas comentar algo al respecto. Sí, estoy de acuerdo, es totalmente parcial. Es lo que pudimos identificar con la herramienta que tenemos y con la información que teníamos a la mano en este momento. Y lo interesante es ver, por ejemplo, si no se hubiera hecho, el Coneval hizo evaluaciones de diseño con levantamiento de información en campo, que la verdad se parecen más a evaluaciones de procesos que evaluaciones de diseño, que nos ayudaron muchísimo para llenar una parte de la herramienta. Sin esta evaluación de Coneval, la verdad es que tendríamos una tercera parte de la información. Ahora, la falta de información es un indicador de un problema de transparencia, pero hasta aquí se queda el discurso, ¿no? Estar diciendo, como lo indiqué en la última parte, que mi discurso fue: no hay información sobre el programa, es bastante opaco y eso es una señal de riesgo de corrupción. Pues está bien, pero efectivamente es un análisis que no es muy profundo, ¿no? Entonces nos quedamos un poco cortos, efectivamente. Bueno, no veo más ahorita manos levantadas ni ellos de comentario, entonces yo voy a levantar mi mano y para comentar, bueno, o sea, podemos hablar mucho y se ha hablado mucho, ha corrido mucha tinta, como dices, en otras periodísticas, en otro tipo de trabajos, sobre este programa y sobre todo la parte que le falta, pues, o sea, todos los problemas que adolece. Pero, digamos, siendo benévolos y dándole, dicen por ahí, el beneficio de la duda, tú dices que parte de las deficiencias de este programa es que no hay un horizonte de salida. O sea, si los productores que están trabajando en Sembrando Vida, que entraron en el 2019, y ahorita es su tercer año, si van a seguir otros 2 o 3 años más recibiendo estos apoyos, suponiendo que sí, porque no se ha dicho nada en contra, y dado, digamos, la inversión que se está haciendo en él, o sea que es más del doble de lo que recibe el programa de producción para el bienestar de la SADEP. Es un programa más hacia el desarrollo rural que un programa social, como antes se conocían los programas asistenciales, ¿verdad?, de asistencia social, como el Prospera o cosas de esas que teníamos anteriormente. Por un lado, como dices, no sabemos cuál es el objetivo o los objetivos finales, ¿no? Si es la reforestación, si es aumentar la producción de maíz, si es apoyar que la gente tenga dinero para comer,
¿no? Y poder dedicarse a la tierra. Lo que sí es evidente son los cambios estructurales en las unidades de producción campesina. Es decir, al estar requiriendo 2,5 hectáreas, ¿verdad? Esto ha hecho que la gran mayoría de productores que antes dejaba descansar su tierra 3, 4, 5 años o más, ahora esa tierra la incorpora a la producción anualmente. Y está esta cuestión de que están sembrando árboles frutales o forestales, maderables, ¿verdad? Pero ya esto hace también que esas 2,5 hectáreas van a ser de uso permanente. Tienen esta capacitación a través de los CAC, ¿ya? En la parte técnica, en la parte social, tienen los apoyos para las biofábricas, para invernaderos o para otras inversiones, incluso en algunos casos hasta para pozos de riego, ¿verdad? Ya muchos de estos CAC están ya produciendo plantas que ponen a la venta, al menos entre la red de los mismos técnicos que participan en el programa. Entonces esto nos hace suponer que este cambio estructural de estas unidades de producción normalmente pobres, pues va a permitir que estos productores que están en los niveles de pobreza alimentaria, de acuerdo a la clasificación de Coneval, puedan pasar a una pobreza de capacidades, ¿verdad? O sea, que resuelvan su problema de alimentación y empiecen a producir para salir de estos niveles de pobreza extrema. E incluso algunos puedan pasar a lo que Coneval habla como pobreza de patrimonio, que ya son productores en transición, campesinos en transición, a ser ya partícipes en los mercados de manera constante y de manera positiva, ¿no? Para eso faltaría la parte organizativa, la parte que también están trabajando, se supone. Entonces, nosotros tenemos esa teoría o esa hipótesis, ¿no? de que este programa puede ir hacia allá, por lo menos en estos 430,000 productores, que si vemos que en México tenemos 3 millones de pequeños productores de menos de 5 hectáreas, ¿ya? Según lo que reporta la Secretaría de Agricultura, se están atendiendo en el programa de bienestar a 430,000 productores. Al menos en este sector pudiera pasarse a un esquema de desarrollo sostenible con ello en cada uno de estos casos. No sé qué opines o qué opinan ustedes. Yo digo puede que ser esto. sí. Si puedo contestar rápidamente, potencialmente, efectivamente, es un programa muy, muy bondadoso. Digo, el hecho de dar 5,000 pesos por productores al mes ayuda muchísimo a los trabajos de campo y a que las personas se motiven realmente. Lo único que estamos diciendo es, dado el tamaño del programa, el tipo de intervención, porque es sistema agroforestal, no es cualquier tipo de siembra, es un programa que debería de ser más blindado, porque no estamos en un escenario en el cual los programas de desarrollo rural hayan tenido buenos resultados en México. Han tenido por lo regular resultados bastante malos, pero sobre todo se han ido pervirtiendo, muchos de ellos, conocemos la historia, ¿no? Entonces, digamos, la única pregunta que queremos hacer es ¿cómo podemos hacerle para que el programa Sembrando Vida no se pervierta? Es simplemente eso. ¿Qué es lo que podemos garantizar en sus procesos institucionales? O sea, en lo que podemos controlar, ¿no? No sé, la forma de dar seguimiento al personal del campo, todo lo que he ido mencionando, para evitar que eso ocurra. Y en México tenemos muchísima experiencia de cómo se pervierten y se corrompen los programas, como para ser ingenuos
en el caso de un programa como el de Sembrando Vida. Por ahí va un poco mi argumento. O sea, no digo que sea un programa que no tenga la posibilidad de ser exitoso, pero estimamos que su diseño institucional es bastante flojo y que es un programa que se está poniendo en riesgo por eso mismo. No sé qué opinen los que estén aquí presentes. En el chat, Arturo Cárdenas nos dice que efectivamente, refiriéndose a la pregunta anterior del compañero Juan Carlos, dice que efectivamente es parcial, sin embargo no implica falsedad. Sugiere sí ir a más partes para ver las tendencias de lo entendido en otras partes, no sé si otras partes del estudio, otras partes del país, pero bueno, es lo que plantea Arturo Cárdenas, que bueno, para él le parece que es parcial, pero que no implica falsedad de ninguna manera. Y sugiere ir a otras partes a ver tendencias de lo ocurrido. De hecho, para eso sirve esta herramienta, ¿no? Esta herramienta busca identificar riesgos. Pero una vez que uno tiene identificados riesgos, la idea es, si uno está interesado, no sé, un grupo de ciudadanos, qué sé yo, bueno, ir a campo o hacer algún tipo de, no sé, investigación periodística, lo que sea, para ver si realmente estos riesgos se están expresando o no, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es los próximos pasos que se deberían de tomar. Muy bien. Pues no sé si el doctor Joel o el doctor Eduardo quisieran tomar la palabra al respecto de esta conferencia. Joel. Sí, bueno, primero pues agradecer a la doctora Laura pues esta apertura de su conferencia, esta manera de incursionar aportando pues información que pues sí puede ser parcial, pero efectivamente no es incorrecta y que sí muestra focos rojos en varios aspectos del programa y varios aspectos centrales del programa, ¿no? O sea, en cuanto a planeación, desde el diseño, en cuanto a focalización, en cuanto a falta de información, etcétera. Entonces sí son focos rojos en los que los responsables del programa deberían poner atención, porque efectivamente se ve que hay deficiencia, pero no quiere decir que no se pueda corregir, sobre todo pues en este segundo o en vías de un tercer año de operación. Esa falta de documentación se puede subsanar. O sea, se necesita tener un programa escrito en donde haya claridad sobre los propósitos, sobre el objetivo y sobre los proyectos, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mis clases que llevé, siendo fitotecnista, alguna vez llevé clases de estas de preparación de programas y me decían que un programa pues responde a un plan, y entonces aquí necesitamos ver cuál es el plan, y un programa está integrado por varios proyectos, y entonces necesitamos saber cuáles son los proyectos, y tiene que ser efectivamente de largo plazo, porque los árboles vistos desde fitotecnia producen a los 3 años, bueno, puede ser desde el primero o segundo año si es que están injertados, y en lo poco que yo he visto, hace mucha falta capacitación. Capacitación, pues ahora veo que no solo técnica en el manejo de las plantas, sino también en la parte administrativa, ¿no? Que es lo que entienden más ustedes. Pero aún en la parte técnica hace falta capacitación, porque sembrar árboles no es nada más sembrarlos a como sea, sino habría que seguir, por ejemplo, las curvas de nivel en las laderas. Y hemos encontrado parcelas en las que no siguen las curvas de nivel y o
si se lo propusieron, no lo están haciendo bien. O sea, no hay un trazo correcto de las curvas de nivel y allí hace falta capacitación para trazar curvas de nivel, capacitación a los productores y capacitación a los técnicos y enfoque, porque si pretendemos incrementar los rendimientos para incrementar los ingresos y ir más allá al aspecto ecológico, tenemos que usar un enfoque. Y como yo ya he mencionado, el enfoque de microcuencas es un enfoque que puede serles muy útil, pero hay que enseñar a los técnicos y hay que enseñar a los productores a usar el enfoque para conservar los recursos, porque de nada sirve aplicar abonos orgánicos si va a haber erosión y el abono orgánico lo vamos a encontrar en los lagos allá abajo o en los ríos, ¿sí? Perdiéndose. Entonces, creo que sí estamos en una etapa importante en que estos estudios como el de la doctora Laura, pues busquen ser escuchados. O sea, este enlace que debería haber con la Secretaría debe buscarse que se escuchen estos advertencias que pueden ayudar pues a mejorar el efecto que todo mundo queremos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queríamos antes? Que los recursos lleguen realmente a los productores y que los productores los puedan usar en el proceso de producción, pero ahora, pues, aseguremos esto, ¿sí? Aseguremos que los productores, ya que tienen el recurso, pues lo usen y lo usen bien. Y en un periodo claro de 3 años, de 4 años, puedan efectivamente incrementar sus rendimientos, sus ingresos, conservando los recursos naturales, suelo y agua. Entonces, ese sería mi comentario, un poco por lo que entiendo de la cuestión de planeación y organizativa, que ustedes entienden más, y desde nuestra perspectiva de fitotecnia en el manejo de los recursos y de las plantas. Pues muchas gracias, doctora. Una gran felicitación por pues este atreverse a hacer estudios críticos y presentarlos para ser escuchados. Gracias, doctor Julio, por dar la oportunidad de comentar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Joel. Bueno, tenemos 2, 3 intervenciones en el chat. Orlando Nolasco preguntaba el link del documento, ya lo puso nuevamente Laura, aquí en la pantalla está también el link para acceder al documento completo. Y Américo Montes nos dice que Sembrando Vida es una de las iniciativas que tiene una connotación en la concepción, que no en el diseño de trabajo de desarrollo territorial integral, pero los riesgos identificados son tan severos que pueden derivar en un programa corruptible si no se atienden a tiempo. Nos dice también que sobre todo la evaluación objetiva y profunda para establecer una mejora continua ayudaría a realizar ajustes. El riesgo final es que esta iniciativa primitiva de desarrollo territorial integral sea desestimada en el futuro por una implementación deficiente, cuando en otros países se ha demostrado que es un enfoque, que ese enfoque es asertivo cuando tiene una atención multifactorial articulada. Y Juan Carlos Sánchez nos dice que, mi intervención no sugiere falsedad, en todo caso tiene la intención de indicar que vale la pena tener más información, específicamente de campo, para que estos esfuerzos puedan focalizarse para la reducción de riesgos. No sé, Laura, si quisieras comentar algo de lo que dice Américo, ¿verdad? Está totalmente en línea con lo que hemos comentado, ¿no? Que al final la pérdida para el país es cuando se corrompen los programas, se tiende a desestimar la intervención per se, ¿no? Un programa corrupto y uno va a decir, bueno, es que el modelo de intervención está mal. No, no forzosamente. A veces el modelo de intervención es bueno
Y también reconocer, o sea, probar un modelo de intervención tiene muchísimos costos para el país, para las finanzas públicas. Entonces, todo lo que se está invirtiendo en comprobar este modelo de intervención debería de quedar en algo de aprendizajes que se utilicen para el futuro y no que, no sé, un riesgo puede ser que en 4 años efectivamente esté totalmente corrupto el programa, que todos digan este modelo de intervención no sirve y pues yo otra vez a inventar el hilo negro, ¿no? Un nuevo programa de desarrollo rural. Entonces yo creo que es totalmente efectivamente el argumento que tenemos al hacer este tipo de evaluaciones. Sí. Muy bien. Pues este punto de la evaluación es un aspecto fundamental en las políticas públicas que no siempre se atiende, y cuando se atiende, ¿verdad? Esta evaluación es post-mortem. O sea, durante 20 años, FAO tenía un equipo de evaluación, ¿verdad? De programas de la Zagarpa, pero siempre la entrega de resultados era al año siguiente, o sea, por ahí de agosto, septiembre del año siguiente era cuando este equipo de FAO entregaba los resultados y ya pues estaba terminando el siguiente ciclo. Entonces, estas evaluaciones post-mortem de poco sirven, ¿eh? Sino más bien, acá como plantea Américo, ¿verdad? Es que estas evaluaciones tienen que ser ex durante. O sea, mientras está el programa, hacer estas evaluaciones para precisamente evitar estos riesgos de corrupción y que no termine este programa pues pues en el bote de los desechos, ¿verdad? Por tanta corrupción que normalmente tienen los programas de política pública, sobre todo los de desarrollo, que se han pervertido y corrompido bastante en los últimos años. Pues no veo más intervenciones, no veo manos levantadas. Entonces, si no hay otra intervención, le daríamos las gracias a la doctora Laura, ¿ya? Por su tiempo. Y y pues, aunque quisiéramos aplaudir, ¿verdad? Para darle un aplauso, recibe muchos aplausos, muchos saludos y un abrazo a todos los compañeros del doctorado en desarrollo, en agricultura multifuncional. Y cuando quieras visitarnos, ya que hayamos salido de esta pandemia, pues nos gustaría mucho recibirte y conocerte los compañeros de manera personal para intercambiar más información, y en cuanto tenga la actualización de este diagnóstico, de esta evaluación, pues también nos gustaría conocer. Pues si no hay ninguna otra pregunta o otra intervención, le agradecería yo a nombre de Fitotecnia, de Chapingo y de todos los que integramos el doctorado, alumnos, maestros, trabajadores, las felicitaciones y las gracias a Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Laura, que estés bien. Gracias igualmente. Muchas